Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar al pueblo. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Queridos oyentes, bienvenidos a Dabar, bienvenidos a esta sesión especial que vamos a dedicar a responder algunas preguntas que han llegado hasta nosotros y que queríamos tratar de responder, sobre todo sobre el Génesis y la lectura que hemos ido haciendo. En primer lugar, ha llegado una pregunta de Miguel que plantea cómo se explica que Dios se arrepienta de crearnos y que decida eliminarnos con el diluvio. Es decir, si Dios es omnisciente, lo conoce todo, ¿de qué se sorprende? Y si es inmutable, ¿por qué cambia de parecer de pronto y decide ahí en el diluvio que lo que ha hecho lo va a deshacer? Es una pregunta interesante para penetrar más en el relato del diluvio. Lo primero que habría que decir a esto es que Dios no cambia de parecer de un modo arbitrario. Es decir, en la Biblia cambia de parecer porque tiene compasión a veces y se arrepiente porque el hombre también se arrepiente, o bien movido por su ira ante el mal comportamiento del hombre, pero no arbitrariamente. En las religiones del entorno, en Mesopotamia, Egipto, los dioses cambiaban de parecer de un modo arbitrario. Les apetecía de pronto destruir al hombre y lo hacían. En el Dios de Israel no es así. Dios decide destruir al hombre porque el hombre se ha pervertido y no hacen más que el mal todo el día, porque han pervertido la creación. En Dios hay una razón, hay un sentido. Decide destruir la creación porque la creación se ha pervertido. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es Dios cambia de parecer de un modo lógico, sensato, no de un modo arbitrario. Segundo, para entender esto del diluvio, la revelación bíblica nos obliga a cambiar nuestro concepto de Dios. Esto es también lo que significa la palabra conversión. La lectura de la Biblia nos obliga a convertirnos, es decir, cambiar nuestro modo de pensar sobre Dios. Y esto es muy importante. Intentamos a veces interpretar la Escritura a partir de ciertos atributos de Dios, que son verdaderos, su omnisciencia, su inmutabilidad, pero que los interpretamos con nuestra mirada limitada. Pues Dios en la Escritura ciertamente se arrepiente, se enfada, es un modo narrativo de tratar de casar la justicia de Dios y su misericordia con el orden en el que ha creado las cosas. Entonces, pues, Dios se enfada porque es un Dios justo y porque su amor le mueve precisamente a mostrar al hombre que hay caminos por los que no hay salida, que hay caminos desesperados. Dios es el que es. Dios es el Dios fiel, no cambia, es la roca. Dice la carta a Santiago, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Pero a la vez es el Dios misericordioso, el Dios que busca el bien del hombre, el Dios justo porque busca la justicia del ser humano. ¿Cómo casar esto? Pues la narración bíblica intenta casarlo mostrándonos situaciones a veces en tensión para que tratemos de comprender esos atributos de Dios. La pregunta de por qué Dios cambia a veces de opinión en la Biblia también podría reformularse diciendo ¿por qué ha creado un hombre libre y al que ama? En el fondo esta pregunta nos introduce en el misterio de Dios. Ha creado a los hombres no como autómatas, sino con una libertad para que le puedan amar. Y con ello ha introducido la posibilidad del pecado y con ello la posibilidad del castigo y del perdón por parte de Dios. En la encíclica Deus Caritas Est hay un pasaje en el número 10 que el Papa Benedicto se acerca a este misterio y llega a decir que estas situaciones ponen a Dios contra Dios. Es una afirmación, ¿verdad?, formidable, ¿verdad? Pone a Dios contra Dios, es decir, que el Dios que tiene que castigar, que tiene que arrepentirse. Pero es que la entrada en el tiempo, el Dios que ha entrado en el tiempo y que ha amado al hombre y que le ha creado y que le ha redimido, nos enseña esto. El mismo Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, otra encíclica formidable, ¿no?, Salvados por la Esperanza, dice, usando una expresión de San Bernardo de Claraval, dice que Dios
es impasible, pero no es incompasible. Es decir, Dios no puede padecer, pero puede compadecer y compadecerse de nosotros. El castigo al final, el castigo de Dios, es una forma de misericordia. Es decirle al hombre, mira, por ahí no, por ahí vas hacia la muerte. Y es un castigo medicinal. Y viene ahora la siguiente pregunta de Miguel, ¿no? Que dice, Dios fenomenal castigó a aquellos hombres y hay una enseñanza catequética, ¿verdad?, en aquel diluvio, pero y bueno, ¿y aquellos pobres hombres qué pasó con ellos? Sí, entendemos que hay una enseñanza en aquello del diluvio, pero ¿y los que murieron? Bueno, aquí hay que entender que los que murieron en el diluvio eran hombres malvados, eran hombres que, como dice el texto del Génesis, pues habían depravado toda la creación. El justo castigo de Dios expresa su justicia. Ese justo castigo puede permitir la muerte física. La muerte física no es el mal último. Si eso puede conllevar un motivo de conversión, pues no es el mal último. El misterio grande es el infierno, que es la afirmación última de que el hombre quiere permanecer hasta el final sin convertirse. Entonces, ¿qué pasó con los que perecieron en el diluvio? Bueno, pues si se mantuvieron hasta el final pertinaces, se condenaron, porque es la posibilidad última de ese hombre al que Dios ha creado libre. Hay otra pregunta que también ha llegado, se plantea de este modo por otro oyente del podcast que dice, ¿cómo es posible que Adán y Eva, que tuvieron 3 hijos varones, cómo es posible que la humanidad se expandiera a partir de ahí? Si Adán y Eva tuvieron 3 hijos varones, Caín, Abel y luego vino Set, ¿cómo se expandió el linaje humano a partir de ahí, verdad? El texto bíblico no lo dice todo, ni está escrito para satisfacer nuestra curiosidad. De todas formas, Génesis 5:4 dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Luego hubo más. Aparte de Caín, Abel y Set, hubo más. Claro, la pregunta persiste. Bueno, muy bien, hubo más, pero en todo caso se unieron entre hermanos, es decir, cometieron incesto. La Biblia tampoco rechaza esta explicación. No hay que olvidar, y lo veremos más adelante, que Abraham y Sara eran hijos del mismo padre, Teraj, es decir, eran hermanastros. Se puede leer Génesis 20:12 y ahí lo veréis. Que Abraham y Sara eran medio hermanos, tenían una relación de semi-incesto. Y que luego Isaac se va a casar con Rebeca, que era su sobrina segunda. Estas relaciones luego el Levítico las va a calificar de incesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un proceso. Igual que la creación, Dios va creando poco a poco, como hemos visto antes, va separando la tierra informe, luego le da un orden. Así sucede de algún modo también en la historia del ser humano. Dios va poco a poco ordenando la historia, va dando orden, normas, va descubriendo en una lenta maduración lo que son las relaciones de incesto, va dando orden. Habría 2 criterios aquí que he mencionado. El primero, la Biblia no lo dice todo, no está hecha para satisfacer nuestra curiosidad de cómo sucedió esto. Segundo criterio, hay un proceso paulatino en el que Dios va realizando, va dando orden a lo que al principio es informe, ¿no? Y como digo, en todo caso, pues el incesto es un gran tema de la revelación bíblica. Los primeros patriarcas aparece y poco a poco van ordenando estas relaciones. Bueno, otro oyente pregunta que qué comieron en el arca de Noé. Es decir, si estuvieron ahí tanto tiempo, pues de qué se alimentaron. Creo que la pregunta se responde un poco de la misma manera, ¿no? Hay que entender el sentido simbólico del relato. A este respecto, del sentido simbólico, hay que también dar alguna notación más precisa. El Papa Juan Pablo II decía que Génesis 1:11 era la prehistoria teológica de la humanidad. Es decir, es como
una prehistoria teológica. Hablan en un sentido que no hay que entender literalmente. Que no haya que entenderlo literalmente no significa que sea mentira. Si yo digo, por poneros un ejemplo, mi abuelo fue un ángel, estuvo en la guerra y nos salvó a todos llevándonos a la tierra prometida que fue, pues, los Estados Unidos. Estoy hablando de mi abuelo, poniendo que mi abuelo hubiera estado en la guerra y que nos hubiera llevado a Estados Unidos para salvarnos de ahí. He hablado con categorías, he dicho que fue un ángel, he dicho que nos llevó a la tierra prometida. Estoy hablando con una metáfora, pero es un lenguaje verdadero. Estoy describiendo a mi abuelo. Quizá alguno se sienta más cómodo si yo digo, mi abuelo nació en 1917 y en el año 41 fue con mi familia y emigró porque había una guerra en tal lugar y nos llevó a Estados Unidos. Es un lenguaje más objetivo, pero quizá capta peor la realidad de quién fue mi abuelo. En el otro caso, hablando de que fue un ángel, de que nos llevó a una tierra prometida, he hablado con un lenguaje metafórico, pero quizá expresa mejor la realidad de lo que pasó. Entonces hay diversos lenguajes. Génesis 1:11, prehistoria teológica, lenguaje simbólico. Génesis 12 en adelante, a partir de que aparece Abraham, yo hablo de esto habitualmente como un lenguaje épico, que introduce mucho más elemento histórico en nuestro sentido. Lo digo también porque otro oyente del podcast preguntaba qué personajes son reales en todo esto. Es decir, ¿existió Noé? ¿Existió Adán? ¿Existió Abraham? Yo diría, es muy distinto Génesis 1:11 de Génesis 12:50. Génesis 1:11, prehistoria teológica, personajes que tienen un elemento con una gran carga simbólica. Es decir, si me preguntan si existió Noé, pues podría decir, bueno, Noé es un personaje que tiene una carga más simbólica. Ahora, si me preguntan si existió Abraham, Génesis 12, épica, tendría que decir, pues sí, no tengo ningún motivo para pensar que no existió Abraham, porque es un personaje en el que aparece en un momento del relato en el que el género literario ha cambiado y es un género mucho más vinculado con la historia. Y Abraham fue un personaje real, no tengo ningún motivo para negarlo. Noé es un personaje con una carga mucho más simbólica, o Adán. Claro que existió un Adán, un primer hombre, pero me refiero al tipo histórico, del tipo de la historia que está introduciendo el autor sagrado en ese momento del relato. Había otra pregunta de Ignacio que dice, ¿hasta qué punto, si aparece en otras culturas la historia del diluvio, no deja de ser una explicación de un evento histórico a la que la Biblia ha divinizado de algún modo, le ha dado una explicación propia, pero igual los mesopotamios que vivían ahí, o los babilonios, o los egipcios, tienen otra explicación del mismo relato? ¿Hasta qué punto no es más que la explicación de Israel, de algo que sucedió? Bueno, yo diría, efectivamente, el pueblo de Israel ha dado una interpretación de un evento, pongamos que pudo ser histórico, que hubiera un gran tsunami, un gran diluvio, que destruyera varias civilizaciones. Bien, la pregunta clave al final en la historia es ¿cómo lo explicas? ¿Qué interpretación das? Es decir, ante la resurrección de Cristo, los fariseos dieron una interpretación, los cristianos habían robado el cuerpo. Fue su interpretación, una interpretación ciega, evidentemente, porque no tenía ningún fundamento, pero fue la interpretación. Los cristianos, ante el asombro y los datos históricos y lo que había sucedido, dijeron, ha resucitado. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué interpretación das del relato? ¿Hay un milagro? ¿Un ciego de nacimiento recupera la vista? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, pues Israel, ante lo que sucedía, vio cosas grandes y tuvo que interpretarlas. Es el Dios que está actuando en nuestra historia. Entonces, ¿fue la interpretación de Israel? Ciertamente, era la interpretación de Israel, pero una interpretación veraz. Y era una interpretación acorde con los datos de la historia. Esta es también nuestra fe, ¿no? Que hay una interpretación veraz de los datos de la historia. Termino porque se nos agota un poco el tiempo
acotado para las preguntas. Con una pregunta sobre el cantar habría más preguntas que responder, pero pues nos hemos dado un tiempo para responderlas. No quería dejar de contestar en la medida de lo posible, son siempre contestaciones parciales, contestar a esta pregunta que dice así, nos dice Marcos, dice: el cantar describe cómo es el proceso amoroso entre un hombre y una mujer, pero ¿tiene alguna implicación moral? Es decir, ¿es un libro que encierra lecciones de cómo deben amarse un hombre y una mujer? ¿O es solo una descripción del proceso natural de búsqueda, de no encontrarse? Bueno, el Cantar de los Cantares tiene una interpretación moral. Habla también del amor del esposo y de la esposa hoy día. Nos dice en primer lugar que ese amor está herido por el pecado. Recordáis el comienzo, ¿no? Soy negra pero hermosa. Y recordáis que dijimos que era una explicación de que la esposa había perdido la castidad, ¿no? Que era un comienzo, el amor herido por el pecado. El cantar nos muestra los peligros del amor, las raposas que devastan las viñas. Nos explica que el amor implica un elemento de búsqueda. La amada es como una torre, hay que trepar. Y no es fácil, la amada está encerrada y hay una puerta que abrir. Y hay que llamar, aunque solo la amada tiene la llave para abrir desde dentro. El amor, por otra parte, nos dice el cantar, no se realiza en los sueños. Pide la presencia y la figura real. Es otra enseñanza preciosa para un matrimonio, ¿no? El amor no es un sueño. Pide aterrizarse en la vida. El amor no se compra. Si uno quisiera dar todo lo que posee por el amor, se haría despreciable, dice el Cantar de los Cantares al final. El amor no se compra. Por mucho que uno quiera, con sus propias fuerzas, con sus propios medios, con su simpatía natural, el amor no se compra. Es un don que se regala. El amor y la fecundidad aparece muchas veces en el cantar. El amor está abierto a la fecundidad de los hijos, a la fecundidad del darse juntos. Y por supuesto, el amor y Dios. El amor es una llamarada de Yahvé. Qué lección tan importante para los matrimonios hoy día. Que ese amor suyo es una llamarada de Yahvé, es decir, se abre la trascendencia. En ese amor se manifiesta la fuerza y el fuego y el calor de Dios. Y sin Dios ese amor se apaga y dura poco. Bueno, pues son lecciones maravillosas que están encerradas en el libro del Cantar de los Cantares y que han ido saliendo en la explicación que dimos. Como digo, habría muchas más preguntas, estas son algunas de las que hemos recogido, y agradecer porque han llegado pues diversas preguntas, esta participación de todos los que estáis escuchando el podcast. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión, donde continuaremos con el libro del Génesis, con la siguiente parte, Génesis del 12 hasta el final del libro. Muchas gracias a todos.